Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Bendiciones, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Queremos saludar a los que están conectados en esta hora a través de YouTube. Y queremos pedirle que comparta esta transmisión con otras personas, para que otros puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios en esta hora. Quiero invitarles a inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra. Que en esta hora nuestros corazones sean llenos del gozo que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Permite que tu siervo en esta hora simplemente sea un instrumento en tus manos. Que cada uno de los oyentes pueda conectarse directamente contigo a través del mensaje que has preparado en esta hora. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos comenzar saludando en esta hora a los que ya están conectados, aquellos que están dándonos una bienvenida nuevamente al púlpito. Como ustedes saben, estuvimos ausentes por un tiempo, por cuestiones de salud. Pero damos gracias porque Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida y no dudamos que continuará haciéndola. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias por sus oraciones. Gracias porque a través de ellas nos sostuvieron en momento de crisis. Mi esposa, mi hijo y yo estamos muy agradecidos con ustedes. En algún momento tendremos la oportunidad o en algún programa de contar nuestro testimonio de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero hoy nos compete llevarlos a ustedes a través del maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Un grupo de arqueólogos submarinos emprendieron un proyecto llamado El Misterio de la Flota Perdida. Este misterio ocurrió hace aproximadamente un poco más de 500 años, cuando en 1519 Hernán Cortés vino desde Cuba con una flota de 11 barcos hacia la península de Yucatán, en México. En este lugar, Hernán Cortés, el conquistador, tenía específicamente una misión. Y la misión era conquistar México. Y no solamente eso,
sino comerciar con lo que ellos tenían y más aún, tener esclavos en ese lugar. Sin embargo, cuando Hernán Cortés llegó a este lugar, entonces tuvo una visión totalmente diferente. En ese momento pensó, este territorio debe ser conquistado para España. Así que él se rebeló contra el gobernador de Cuba, que le había dado instrucciones precisas. Y en ese momento, los hombres que acompañaban a Hernán Cortés se fueron en contra de él. Y cuando ellos quisieron regresar a Cuba, entonces Hernán Cortés, con algunos súbditos de él, hundieron todos los barcos excepto uno. Este barco fue enviado hacia España para llevar buenas noticias que México o parte de México había sido conquistado. Y es así como surge el misterio de la flota perdida. Tiempo después, este gobernador cubano, cuando se dio cuenta de lo que Hernán Cortés había hecho, envió otro grupo, otra flota de barcos para nuevamente reconquistar aquel territorio. Pero Hernán Cortés esperaba pacientemente y entonces hundió nuevamente aquellos barcos. 500 años han pasado desde aquel acontecimiento y estos arqueólogos submarinos tratan de buscar una explicación, tratan de buscar indicios que les puedan llevar hacia los esqueletos de estos barcos para poder contar mucho mejor la historia. Es así como este grupo de arqueólogos encuentra un ancla en el fondo del mar, en el Golfo de Yucatán, en México. En ese lugar, los arqueólogos se maravillaron de encontrar aquella ancla que sin duda contaba una historia impresionante. Comenzaron a estudiarla, comenzaron a datar su fecha y llegan a conclusiones que aquella ancla pertenecía a alguno de los navíos de Hernán Cortés. Un ancla es la seguridad de una embarcación para mantenerse a flote durante las crisis provocadas por las aguas tormentosas que este mundo azota las barcas o las vidas de muchas personas. Hoy quiero invitarte a que juntos vayamos a la profundidad de las Escrituras y encontremos un ancla que se convertirá en nuestra mayor seguridad en las aguas tormentosas de esta vida y en las crisis que se avecinan para este mundo. Quiero leer para ustedes la siguiente cita. La encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 394. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen, escuche bien esto, reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que en el mundo hoy se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Apreciados amigos y hermanos,
Sin duda alguna, la situación que vivimos ha traído crisis a nivel mundial y esa crisis ha tocado también cada uno de nuestros hogares. Ha tocado también nuestros corazones, los cuales están sumergidos hoy en crisis emocional, crisis económica, crisis familiar, pero también crisis espiritual. Si hay alguien que sabe de crisis, un personaje que me encanta en la Biblia, David. Él experimentó cada una de las áreas antes mencionadas. Tuvo crisis emocional, tuvo crisis económica, familiar y sobre todo espiritual. En momentos de crisis es que escribe los mejores versos que hoy podemos disfrutar para nuestro crecimiento espiritual. Si yo le preguntara en esta hora, y usted puede colocar aquí en el chat las casi 80 personas que están conectadas viendo esta transmisión, ¿cuál es su salmo preferido? Repito nuevamente, ¿cuál es su salmo preferido? Puede compartirlo ahí en el chat para que podamos conocer un poco más acerca de sus gustos bíblicos. Quiero compartir con ustedes una porción de uno de esos salmos que escribió David en momentos de angustia. Salmo 138. Hay una porción bíblica que llama la atención, exactamente el versículo 8. Salmos 138, versículo 8. Leeré para ustedes de la versión Dios habla hoy. Dice así: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. Y oiga bien cómo finaliza este salmo: no dejes incompleto lo que has emprendido. Apreciados amigos y hermanos, aquí hay una verdad impresionante, y es que Dios tiene propósitos claros para nuestra vida, aún en medio de la crisis. Hay un principio ineludible que debemos atesorar en nuestro corazón, y es que la obra que Dios comenzó, la terminará. Déjame decirte en esta hora, quizá en este momento me está observando o escuchando alguien que se encuentra en crisis emocional. Ya no sabe cómo seguir adelante. La tristeza, el desánimo, el estrés ha causado mucho daño en su vida y tiene crisis emocional. Es posible que alguien esté pasando por una crisis económica o una crisis familiar o sobre todo una crisis espiritual. Quizá el desánimo ha llegado a tu corazón y dices: pastor, ya no soy la misma persona que era antes. Antes de esta crisis que el mundo vive, mi vida de oración era diferente. Siento que era más consagrado, tenía más ánimo en mi corazón. Anhelaba los momentos de encontrarme con el Señor, pero pastor, todo esto ha traído una crisis espiritual a mi vida y ya no soy la misma persona. Si eres alguien que encaje en esta categoría, bienvenido. Dios tiene algo que decirte en esta hora. Dios tiene algo que comunicarte a través de su palabra, porque a través de la crisis Dios cumple sus propósitos en la vida de sus hijos. Por lo tanto, hemos de responder en esta hora 3 preguntas. La primera: ¿cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? La segunda: ¿qué nos recomienda Dios que hagamos cuando enfrentamos momentos de sufrimiento? Y número 3, si estás atravesando actualmente una crisis,
cómo poder salir adelante. Todos en la vida atravesamos momentos difíciles. Y el momento que vives hoy es un momento difícil. El momento que atraviesas hoy es un momento apremiante. El momento que vives hoy ha llevado tantas crisis a tu familia, a tu hogar, a nivel colectivo y a nivel individual, pero Dios tiene un propósito para tu vida. A la luz de un relato bíblico de David, precisamente, quisiera hoy presentarles a ustedes qué podemos hacer en los momentos de crisis. ¿Cómo podemos superarla? Acompáñenme, por favor, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer de los versos 16 en adelante. Recordemos el contexto de esta historia. El hijo que David tuvo con Betsabé, aquel hijo que finalmente moriría. Y en ese contexto, cuando Natán amonestó a David por esta experiencia, se relata la siguiente historia bíblica. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí: cuando el niño aún viva, le hablamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto. Por lo tanto, él les preguntó: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan. David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer. Llegó a ella y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón, y Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. Mis hermanos, David estaba atravesando una crisis. Era un momento apremiante en la vida de este hombre, porque se había alejado del Señor. Y en ese momento los problemas de la vida le rodearon. No solamente un problema, varios se le acumularon alrededor, y sin duda David se encontraba profundamente triste, desanimado, angustiado y afligido a causa de la crisis que él estaba viviendo. Ahora su hijo muere. Respondamos entonces a las preguntas planteadas anteriormente. En primer lugar,
qué hacer en los momentos de crisis. El versículo 16 nos da la respuesta de 2 de Samuel capítulo 12. Y dice que lo primero que David hizo, entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Lo primero que debemos hacer, apreciados amigos y hermanos, en momentos de crisis, es buscar profundamente la presencia de Dios. Habemos muchos que buscamos solución en otras cosas. Habemos muchos que ponemos nuestra confianza en algo o en alguien. Pero el primer paso para salir de una crisis es: confía en el Señor y entrega tu situación en sus manos. Si estás atravesando una crisis en este momento, corre y busca a aquel que sí puede darte descanso y reposo. Mateo 11:28 declara: venid a mí todos los que están cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Con este relato, con la experiencia de David, podemos entonces dar el segundo paso para salir de una crisis. Versículos 18 y 19. La muerte del hijo de David era una realidad. Era una realidad que David no podía obviar. Él podía perfectamente quedarse donde él estaba y no enfrentar esa situación. Pero él vino a los siervos y les preguntó: ¿verdad que mi hijo ha muerto? Lo que David estaba haciendo era reconocer que estaba pasando un momento de crisis. Hay que enfrentar nuestra realidad y ese es el segundo paso. Porque cuando reconoces que realmente algo está ocurriendo en tu vida, ya sea por agentes internos o externos, entonces comenzarás a buscar una solución. Apreciados amigos y hermanos, no podemos pasar por alto ni obviar que lo que vivimos es real, que las circunstancias que el mundo vive son palpables. Muchas personas están sucumbiendo, yendo a la tumba producto de esta enfermedad terrible que ataca el mundo. Es una realidad que no podemos pasar por alto y hay que enfrentarla. Pero hay que enfrentarla con esperanza, hay que enfrentarla con ánimo. Hay que enfrentarla con la visión hacia adelante en que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Si estamos atravesando una crisis, no podemos estar en negación toda la vida. Sabe que hay muchas personas que aún siendo infectadas por el virus, niegan tenerlo. Y dicen: no, yo no lo tengo. Es una simple gripe. Y he escuchado testimonios de personas que no han reconocido su realidad y han fracasado. Esto es real. Pero así como esto es real, también es real que la presencia de Dios está con nosotros. El tercer paso para salir de la crisis lo encontramos en el verso 20. Aquí encontraremos 3 pasos importantes. El primero, hay que levantarse y no quedarnos tirados. Cualquiera que sea la crisis que estés viviendo en este momento, emocional, espiritual, crisis económica, crisis en tu matrimonio, crisis en todo ámbito de la vida, no te quedes tirado, levántate. Porque si te quedas tirado, entonces el enemigo se aprovechará de tu condición y traerá más desgracia a tu vida.
Pero hoy, en medio de la crisis que vives, di: en el nombre del Señor, yo me levantaré. Eso es lo que David hizo. No se quedó llorando, no se quedó quejando todo este tiempo. Se levantó, y no solamente eso, dio un paso más. Hay que limpiarse y usar nuevas vestiduras. David, después de estar tirado por mucho tiempo, sus ropas se habían ensuciado. Estaba harapiento, pero en ese momento David no solamente se levantó. David dijo: tengo que sacudirme el polvo, tengo que cambiar mis vestiduras y seguir adelante. ¿Sabes? La tierra representa aquellas cosas que quizá hemos hecho en la vida, aquellas cosas que han ensuciado nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero no te quedes con ellas. Sacúdelas, límpiate malas decisiones que hemos tomado, eventos que quizás no iban de acuerdo a la voluntad de Dios, y nos hemos metido tal vez en problemas y hemos provocado algunas crisis en nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús, hoy te digo: levántate, límpiate y ponte nuevas vestiduras. Esas vestiduras que Dios quiere entregarte para que puedas nuevamente seguir adelante. El siguiente paso que David dio también lo encontramos en el verso 20. Él fue hacia sus siervos, es decir, David no se aisló con su crisis. Apreciados hermanos, cargar con el peso de muchas situaciones en nuestra vida no es fácil, porque sentimos una carga tan pesada. Por lo tanto, no te aísles. Hoy más que nunca, la iglesia debe estar más unida que nunca. Debemos tener una conexión entre nosotros como hermanos. Muchos están pasando situaciones difíciles, pero no nos damos cuenta porque no tenemos esa conexión directa con ellos. Yo quiero decirte en esta hora: no te aísles. Tú tienes líderes espirituales que pueden ayudarte con una oración, con un consejo. Llámalos. Estamos dispuestos a escucharte cuando estás pasando momentos de dificultad. Pero sabe que como pastor a veces me siento triste de encontrarme o hablar con personas y de repente la persona dice: pastor, murió tal familiar. Pastor, estaba viviendo tal situación. Pastor, estaba viviendo una angustia terrible, pero nunca nos dimos cuenta. No te aísles. Comparte tus penas con otros. Esto ayudará a que la carga sea menos pesadas. Muchos, cuando están en dificultades, optan por aislarse por mucho tiempo y de esa manera abren las puertas a espíritus de depresión, de amargura, y viven una crisis solos. Somos un cuerpo, somos la iglesia de Cristo y debemos cuidarnos los unos a los otros. Y finalmente, mis queridos hermanos, de los versos 27 al 29, después de la crisis que David vivió, dice el versículo, que David nuevamente retomó sus quehaceres. Nuevamente se armó de valentía, se armó con sus soldados y en ese momento se fue nuevamente a pelear la guerra. Y no solamente eso, sino el versículo dice: David reunió a todo el pueblo, verso 29, partió hacia Rabá, combatió contra ella y la tomó. Hay una obra, queridos hermanos, que como iglesia debemos realizar. Pastor, ¿y cómo hacemos? Estamos confinados, estamos encerrados. ¿Cómo cumplir esa obra? La iglesia
tiene un propósito para el cual Dios la llamó. Y ese es el último principio que quiero compartir contigo. A pesar de la crisis, a pesar de las angustias, a pesar de las adversidades que puedas estar pasando en este momento, debemos seguir cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó en medio de la crisis. Dentro de poco estaremos realizando un esfuerzo evangelístico. 10 días previos a esta campaña evangelística, estamos orando por aquellas personas que hemos de compartir a Cristo a través de las redes sociales. El mensaje, la obra, la misión no se puede detener. Debemos seguir cumpliendo la obra que Dios nos encomendó. Si has perdido la visión por la crisis que estás sufriendo en este momento, levántate y cumple el propósito de Dios en tu vida. Sigue peleando por tu familia. Sigue peleando por las almas que se pierden. Sigue conquistando tu ciudad para Cristo. Sigue vaciando el infierno. Aquellas personas que están destinadas en algún momento a perderse, y comencemos a hacer planes serios para poder poblar el cielo y que menos personas se pierdan. Sigue restaurando familias, sigue restaurando a tus hijos, sigue restaurando a tus padres, sigue restaurando a todos aquellos que te rodean. Apreciados hermanos, ¿estamos en una crisis? Sí. ¿Todos hemos sido afectados de una u otra manera? Sí. Pero por eso no podemos detenernos. Para finalizar en esta hora, quiero retomar nuevamente el hallazgo del ancla que se encuentra ya en lo profundo del mar, en el Golfo de México. Aquella ancla cuenta una historia. Detrás de esa ancla llena de lana, sucia, vieja, hay una historia maravillosa que contar. Y es que un día algún barco estaba anclado con ella. Y aunque las olas tempestuosas del mar azotaban aquella barca, la barca se mantenía. Y se mantenía porque estaba anclada. Pero cuando se cortó el vínculo entre la barca y el ancla, entonces la barca comenzó a sucumbir, a destruirse en las rocas, a hundirse. Apreciado hermano, en esta hora, permíteme hacerte una pregunta para que puedas reflexionar. Es cierto que estamos en un mar de crisis. Es cierto que estás angustiado. Es cierto que tienes temor por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es cierto que en este momento estás experimentando la incertidumbre porque no sabes qué hacer el día de mañana, porque no sabes cómo levantarte de la crisis espiritual que te encuentras en este momento. Es posible que la barca de tu vida esté siendo azotada contra las piedras de este mundo, y las olas de las deudas, de la enfermedad, de los problemas familiares están
casi hundiendo tu barca. Pero déjame decirte que mientras te mantengas anclado, tu barca nunca va a naufragar. No habrá crisis que hunda tu fe. No habrá crisis que destruya tu relación con Dios, la cual es la única ancla segura que nos mantendrá al flote en medio de la crisis que vivimos. Si en este momento te sientes hundido espiritualmente, yo te animo a que te tomes nuevamente del ancla. Anclado, nunca vas a naufragar. El libro de Hebreos capítulo 6, verso 18 y 20. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 20 nos dice quién es el ancla al cual debemos permanecer sujetos. Dice Hebreos 6, vamos a leer desde el verso 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el ancla a la cual debes sujetarte en este día. No importa las olas que vengan, querida iglesia. No importan las crisis que puedas enfrentar, anclados a Jesús, nunca vamos a naufragar. Hoy aférrate a esa promesa y recuerda, pronto llegaremos al puerto seguro. Mientras tanto tendremos que enfrentar las olas de esta vida. Mientras tanto tendremos que enfrentar los problemas del mar, de este mundo. Pero nunca cortes tu vínculo con el ancla. Mantente cerca de Jesús siempre. Hazlo junto a tu familia. Restaura el altar familiar en tu hogar. Ora con tus hijos, estudia la Biblia con tus hijos, canta con tus hijos. Tu relación con Dios es la que te mantendrá anclado y seguro en medio de la crisis. Quisieras en esta hora decirle: Señor, por favor, sé mi ancla. Y si habías cortado ese vínculo con el ancla que es Cristo Jesús, hoy puedes retomarlo y tu barca estará segura. ¿Cuántos en esta hora quisieran decirle al Señor: Señor, sé mi ancla? Sé que estás en lo profundo del mar, donde un día corté un vínculo contigo, pero hoy nuevamente ataré mi vida, ataré mi familia, ataré mi vida espiritual a ti, el ancla más segura.
debemos estar anclados, hermanos, porque las crisis que vienen para este mundo son difíciles. Pero confiemos que el Señor está con nosotros. Me gustaría orar por ti, por tu familia, por tus seres amados, por aquellos que hoy están también siendo azotados por las olas de este mundo, e invítales para que ellos también puedan anclarse y estar seguros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en medio de la crisis, en medio de las dificultades, tú eres el ancla que nos da la seguridad en que todo estará bien. Quiero pedirte una bendición especial por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada relación entre padres e hijos, para que sea restaurada en tu nombre. Pero sobre todo restaura nuestra vida espiritual. Cualquiera que en este momento esté atravesando una crisis, hay esperanza en Cristo Jesús, la cual constituye un ancla segura en medio de las crisis que podamos vivir. Por favor, abraza a todos aquellos que en este momento están tomando la decisión de anclar su vida a la tuya. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos. Y gracias por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de ser instrumentos en tus manos para gloria de tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y recuerda, anclado a Cristo Jesús, tu vida nunca va a naufragar. Un abrazo para cada uno de ustedes y feliz sábado. Cuando sopla helada la tempestad y no está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos